Mis amados hermanos y hermanas, es una bendición poder compartir con ustedes la gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Este es un salmo que creo que la mayoría de aquellos que hemos conocido a nuestro Dios lo hemos leído en algún momento, pero quiero leerlo y es el Salmo 139. Voy a leer todo el capítulo para que, por aquellos que quizás nunca lo habían leído, porque nosotros no sabemos quién está escuchando en el otro lugar y quizá hay una persona que no conozca este salmo que está en la Biblia. Es un salmo escrito por David y lo voy a leer en el nombre del Señor. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es la palabra del Señor que hoy día quiero compartir con ustedes. Un salmo escrito por David. Es un salmo personal. Es un salmo en que David reconoce que Dios sabe cada detalle de su vida y que no hay nada que Él le pueda ocultar. Es un salmo donde David también reconoce la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Dios, que son atributos de nuestro Dios. Pero en estos salmos podemos ver, quizás sin el conocimiento previo a todo esto, pero Él los expresa de una forma tan grande y vemos realmente a este Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia. Vemos a este Dios grande, a este Dios maravilloso, a este Dios que es imposible que nosotros, seres humanos, podamos en algún momento ocultarnos de Él. Y aún en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Refiriéndose a ese Espíritu Santo del Señor. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Es imposible.
Y él empieza a hablar y a escribir este hermoso salmo, y yo me lo imagino inspirado escribiéndolo, y empieza a decir: si subiera a los cielos, o si fuera al Seol, o si tomara las alas del viento, o si me fuera al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y aún habla y dice: ciertamente las tinieblas me encubrirán, pensando que ahí en lo oculto, en lo oscuro, en aquellos lugares, en las tinieblas, pero las tinieblas no encubren de ti, él mismo lo reconoce. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque a veces nosotros pensamos que nos podemos ocultar de Dios, y a veces somos como un niño que hizo algo malo y se quiere esconder, y el niño piensa que la mamá o el papá no saben dónde va a estar, pero nosotros ya sabemos dónde él fue a esconderse. Quizá el salmista en ese momento decía: ¿a dónde yo me iré? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde podré ocultarme de este Dios? Y él todo lo sabe. Dice: tú me rodeaste. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El salmista empieza diciéndole esto porque más de alguna vez él había tenido experiencias con nuestro Dios. Él sabía la clase de Dios que él tenía, el único Dios real y verdadero. Aún habla de cuando él fue formado, dice, en el vientre de su madre. Cuando dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Oh, él veía y conocía a este Dios, y pudo en ese momento tan sublime reconocer que había un Dios que lo ve, que lo sabe y lo conoce todo, que no hay donde el hombre, donde el ser humano pueda ocultarse. Y nosotros muchas veces tan torpemente pensamos que podemos ocultarnos del Señor. Más aún el salmista dice en el versículo 19, empieza hablando del hombre impío y dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. El impío es aquel hombre que no quiere acercarse al Señor, que no conoce a Dios. Apartado pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Aún en ese tiempo había maldad, aún en ese tiempo se podían ver estos hombres, estos seres humanos lejanos a Dios, y que tomaban el nombre de nuestro Dios en vano. Y David decía: no odio, Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Y él después mismo responde y dice: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y estos versículos nos hacen ver lo neutral que era David con respecto a los enemigos. Él aún ahí reconocía la maldad del ser humano, y aún ahí él le mostraba con sus palabras, él le decía: esto me pasa, esto siento por estas personas. Pero él no se quedaba en eso, sino que él aún termina diciendo en el Salmo 23, va en el versículo 23, examíname, examíname. Porque después de hablar en el 19, en el 20 y en el 21, él sabía, y en el 22, él sabía, él reconocía que necesitaba nuevamente ser examinado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Oye, pero si al comienzo del Salmo él empieza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, pero después de hablar de toda la grandeza de Dios, después de hablar de todas aquellas cosas que él creó y cómo fue él creado en el vientre de su madre. Porque aún dice en el versículo 15, cuando dice: y entretejido en lo más profundo de la tierra, se refiere al vientre de su madre. Pero sabe, amado hermano, él también en medio de este salmo reconoce aquellas cosas terribles que se estaban viviendo en ese entonces, que en ese tiempo aún habían hombres que no estaban cerca de Dios y no querían nada con Dios, todo lo contrario, tomaban el nombre de Dios en vano. Y él vuelve a decirle:
porque Él sabía que era necesario ser nuevamente examinado. Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. No tenía temor de decirle aquello, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo encuentro tan profundo este versículo y ve por favor, ve si hay en mí camino de perversidad. Hermano, cuánto nosotros como hijos de Dios en este tiempo necesitamos ser examinados de esta manera como el salmista le pedía a Dios que lo examinara. Ve en mí, conoce dentro de mí. Conoce, porque sabes que yo en algún momento lo pensé, no lo hice, pero lo pensé, que quería huir de la presencia del Señor, pero Él mismo se contestaba y se daba cuenta que era imposible alejarse de la presencia de Dios, porque donde Él fuera, donde estuviera, Dios iba a estar mirándolo. Hermanos míos, es importante que cada uno de nosotros seamos examinados por Dios. Es importante que cada uno de nosotros seamos honestos delante de Dios. Este es un salmo personal, es como decir, es un salmo íntimo de David, donde él mostraba su corazón. Si hay algo que Dios amó de David, fue que era un hombre sincero y que hablaba lo que él estaba viviendo y que le decía lo que estaba pasando, porque ya había tenido amargas experiencias. Entonces ya a esta altura, en este salmo en que hoy estamos, él ya sabía ante cuál Dios estaba, el único Dios verdadero, y ante él se presentaba y ante él tenía la confianza para decirle, examíname, mírame si en mí hay camino de perversidad. ¿Y sabes qué, Dios? Necesito que me guíe por el camino eterno, porque tú has de entender que quizás más adelante, cuando él hablaba de los enemigos y de aquella gente que blasfemaba o de aquellos que tomaban el nombre de Dios en vano, él sabía que aún en eso él no estaba actuando bien, pero él era honesto, era sincero, porque eso estaba pasando en su corazón. Muchas veces nos pasa eso, pero en el Nuevo Testamento la palabra nos habla, en el tiempo de la gracia Dios nos habla que debemos orar por nuestros enemigos y aún bendecirlo. Yo quisiera sacar esa parte porque alguna vez he visto tanta injusticia, pero digo, ¿sabe? La palabra me dice que debo orar y bendecir a mis enemigos, porque si en algún momento ellos pueden llegar al conocimiento de la palabra del Señor. Y sabe que él decía, guíame en el camino eterno. Y me gustaría terminar ya esta porción bíblica yendo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde este pasaje se asemeja de alguna forma a este que nos encontramos acá en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso versículo. Estando persuadido, estando claro, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros, o sea que en cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esa perfección llegará cada vez que nosotros nos presentemos delante de Dios como este rey David que se presentó ante él y podamos exponerle lo que hay dentro de nosotros. Reconocer su grandeza, reconocer su poderío, reconocer su majestad, reconocer que fuimos creados por Él, reconocer que es imposible escaparnos de Él y también mostrar aquellas cosas negativas que están en nosotros. Pero aún así, terminar siempre diciéndole, pero sabe Dios, reconozco delante de ti que necesito ser examinado para ser perfeccionado hasta el día de Jesucristo, hasta cuando Él venga a buscar a su iglesia. Alabo al Señor por esta palabra que para mí ha sido de mucha bendición y le pido a Dios que para usted también lo sea.
Dios te bendiga, hermano mío, hermana mía, grandemente.